Buenos días, hermanos. Continuando con personalidades relevantes en la Biblia, hoy vamos a tratar a José de Arimatea. Es uno de los escasos personajes bíblicos que es mencionado, reconocido y descrito en los 4 evangelios. Los 4 escritores se detienen a mencionar, aunque sean en unos pocos versículos, para hacer sobresalir las cualidades de este maravilloso hombre con una gran influencia que ninguno de los escritores quiso dejar de mencionar. Leamos 4 pasajes. En primer lugar, Mateo 27, del 57 al 60. Y nos dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mateo 15, 42 y 43 nos dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. En Lucas 23, 50 y 51, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. En Juan 19, 38 y 39 nos dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Podemos preguntarnos: ¿quién era José de Arimatea? Y como leímos, era un miembro noble del concilio. Vamos a decir acerca del concilio, Sanedrín o Junta Suprema. Esta era una asamblea, un consejo de sabios o corte suprema del pueblo de Israel que contaba con 71 miembros. El sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación. La aristocracia sacerdotal, la aristocracia laica y los instruidos escribas del grupo de los fariseos. Ahí estaba José de Arimatea. El Sanedrín funcionaba como un cuerpo judicial, cuya jurisdicción no se limitaba solamente a los asuntos religiosos, sino también a los asuntos civiles. Tenía competencia sobre la doctrina religiosa, establecía calendarios de fiesta, regulaba la vida religiosa del país. Como gobierno político elaboraba y aprobaba leyes, verificaba que el cumplimiento sea efectivo en la parte legal y también juzgaba los delitos. Estos poderes estaban limitados por las autoridades romanas. Así, por ejemplo, si el Sanedrín condenaba a muerte a una persona, no podía aplicarle la sentencia sin la autorización del gobernador o procurador romano. Esto era todo lo que hacía el Sanedrín, del cual José de Arimatea participaba. El lugar, Arimatea, según el Evangelio de Lucas, es una población de Judea. Eso lo podemos leer en Lucas 23:50, de la que procedía José. Arimatea era, como leímos, una ciudad de Judea. Estaba al noroeste de Jerusalén, a unos 30 kilómetros aproximadamente, casi llegando a Samaria. Algunos también estiman que es la misma población que se cita en Josué, llamada Ramá. Y ahora vamos a ver las cualidades de José de Arimatea.
Como leímos ahí en Mateo 27:57, era un hombre rico. Hay tantos pensamientos acerca de la riqueza. Si ellas están al servicio del Señor, podemos asegurar que no está mal ser rico. Al contrario, es provechoso para la obra. Si José no le hubiese puesto a disposición la tumba a Jesús, lo tendrían que haber arrojado en una fosa común. ¿Por qué no orar por hermanos en buena posición económica? Necesitamos una coraza espiritual, pero también una coraza económica para la obra, para la extensión de la obra, para las necesidades de la obra. El progreso económico debe ir acompañado de un profundo compromiso con la obra de Dios. ¿Cómo no vamos a orar con hermanos de buena posición económica, como leemos? Sí, debemos hacerlo. Eso le hace bien a la obra del Señor. En segundo lugar, hizo lo que nadie puede hacer. Y podemos leer ahí en Mateo 27:59, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. José se hizo cargo del problema. Se trataba de una sepultura. La sensación de estar frente a una persona fallecida debe ser tremenda para cualquier ser humano. Nadie quiere estar en esos momentos. Este discípulo cargó en sus brazos al Cristo muerto, quien en esas circunstancias no podía retribuirle de ninguna forma. José de Arimatea abrazó a Jesús, lo llevó a su tumba familiar. En las tareas de la congregación, todos se anotan para predicar, para cantar, pero hay tareas que no todos quieren hacer, que no están en la vidriera. ¿Quién quiere hacerse cargo de un anciano enfermo, o de alguien incapacitado, o de una persona adicta en recuperación, o de personas que vienen agobiadas por situaciones adversas? Con lo que José comienza a hacer se puede considerar que se termina el periodo de abandono del Padre hacia Jesús, un nuevo tiempo en que Dios comenzó a asistir a su Hijo. Supo cómo, dónde y cuándo servir. Esto es señal de madurez. Tenemos que evaluar la mirada para nuestro servicio. No es cuestión de servir por servir. Debemos buscar la guía del Señor a fin de que nuestro tiempo y esfuerzo no sea en vano. Sirvió y se fue, mencionan las Escrituras. Después que servimos en la voluntad de Dios, tenemos que retirarnos sin distinguir absolutamente lo que hicimos. No debemos hacer notar cuál es nuestro trabajo. En tercer lugar, estuvo presente cuando todos se fueron. Tantas oportunidades, los que deben estar al final no están porque se han ido, pero hay quienes están presentes hasta el final. José de Arimatea era uno de ellos. Y los discípulos que siempre estuvieron con Jesús, que habían experimentado su compañía, sus milagros, ¿dónde estaban? No se menciona salvo a Juan junto a María, la madre del Señor, que estuvieron enfrente a la cruz. El que se queda hasta el final muchas veces no es aquel que pensamos. En realidad la verdadera amistad o lealtad se pone en evidencia en los peores momentos de nuestra vida, no en los mejores. Allí se deja ver la madurez de quienes nos rodean y lo genuino de la relación que hay entre ambos. Estas cosas son tremendas para nosotros que nos movemos prioritariamente por relaciones. El amor y el respeto de José hacia Jesús era real, era genuino, no era de palabras. Incorporó a Jesús a sus afectos más importantes, lo colocó en su tumba familiar, siendo esto una señal de gran respeto y afecto hacia el Señor. Cuarto lugar, sirvió a Jesús en el peor momento histórico de la fe. El peor de los momentos de nuestra fe cristiana fue en la muerte y sepultura del Señor. El Maestro había muerto y las esperanzas se acabaron para todos. José sacó fuerza de donde no tenía, sirvió, actuó y trabajó para Jesús
guiado por el Espíritu Santo. Sirvió a Jesús en horas donde todo estaba tirado, la fe caída, todos desparramados, todos desesperanzados. ¿Habrán pensado los poderosos del Sanedrín, se acabó la mentira? El movimiento de Jesús en los momentos más agudos de ese tiempo. Estamos en tiempos de refrigerio en comparación con los que vivió José. Nosotros contamos con el derramamiento del Espíritu Santo, pero a José no le tocaron esas circunstancias. ¿Quién quiere a Jesús sin sus manifestaciones? ¿Quién quiere a Jesús ausente? Pienso que José era un hombre sereno, un hombre tranquilo, que no se movía por impulsos y emociones en medio del gentío, del ruido y del tumulto del momento. Pensó en lo que iba a pasar después con el cuerpo de Jesús. Qué importante es contar con hermanos que piensen en el día después. ¿Qué vamos a hacer mañana? Que no se guían por las circunstancias ni las tormentas del momento. No es preciso conocer detalladamente el Evangelio para comprender que ese fue un momento cargado de tragedia y turbación, un drama intensamente significativo. Un ministerio para la noche espiritual. 2 evangelios comienzan el relato diciendo, cuando llegó la noche. Hay hombres que Dios prepara para las crisis, los momentos de poca coherencia, de poca consagración. Aparecen cuando muchos santos duermen. José de Arimatea era uno de ellos. Él estaba despierto. Son ministros para la emergencia espiritual, que son capacitados por Dios con el carácter necesario para la circunstancia que le toca afrontar. En quinto lugar, comprendió que Jesús merece lo nuevo, lo mejor de nosotros. Pudimos leer en Mateo 27:60, y lo puso en su sepulcro nuevo. Consideremos lo siguiente: la tumba nueva en la roca, el prestigio, su cargo en la Junta Suprema, dirigiéndose con decisión a Pilato. Recordemos que fue en un horario no común de un funcionario. La envoltura del cuerpo en una sábana de lino y perfumarlo era propio de un entierro honroso. Nadie merece lo mejor de nuestra parte, solamente Dios. Recordemos Marcos 14:3. Vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Así como esta mujer, lo hizo también José, le dio lo mejor. Deberíamos imitarlos, podemos devolverle lo mejor de nuestro amor. ¿Le hemos entregado nuestro amor más profundo al Señor? Podemos darle lo mejor de nuestros años. Qué gran privilegio es para una persona poder ofrecer al Señor toda su vida y todo su vigor. ¿Acaso no se merece Él todo lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras fuerzas? Es posible saber que pertenecemos al Señor y sin embargo seguir guardando para nosotros lo mejor de nuestras fuerzas, tiempos y dones, en vez de entregárselos a Él. Podemos darle lo mejor de nuestros talentos y dones. Que podamos decirle: Señor, quiero consagrarme hoy y entregarte mi corazón para que lo uses. José lo hizo, y como tantos personajes que se mencionan en la palabra de Dios. Varios elementos los confirman que hubo alguien que se ocupó e hizo lo mejor. Ese fue José de Arimatea. Pudimos ver 5 puntos. Era un hombre rico, hizo lo que nadie quiere hacer, estuvo presente cuando todos se fueron, sirvió a Jesús en el peor momento histórico de la fe, comprendió que Jesús merece lo nuevo, lo mejor de nosotros. Hermanos, mañana vamos a continuar viendo las cualidades de José de Arimatea. Que el Señor nos bendiga.